cuando empecemos a ver creaciones hechas por inteligencia artificial, entonces ¿a quién se le da la protección y quién va a tomar ese rol? Yo quiero hacer una película, claro, pero para hacer una película hay que hacer un montón de cosas antes. El elemento formal no merma ni afecta la creatividad, al contrario, está hecho para impulsar la creatividad. Claro, una discusión que no podría tener es mi palabra no vale, entonces el acuerdo que tuvimos verbal no vale. Si se refiere a cesión o transferencia de derechos de autor, la respuesta es que no. Me inspira mucho la gente que sigue haciendo cosas. La producción que se hace en Colombia puede ser producción equiparable a la que se hace en Estados Unidos. ¿Qué diablos hace un abogado? Sí. Claqueta. ¡Eso es! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Patricia Rengifo, qué honor tenerte acá. No, gracias a ti. Me parece espectacular que nos hayas sacado un poco de tu tiempo y es una alegría tenerte y bueno, sentarnos en un momento como a hablar. Siempre hablamos entre las sesiones fotográficas y vamos hablando. Corriendo. Y vamos corriendo y pues vamos descubriendo un poco de cada uno. Aquí estás como en este formato donde podemos tener esta conversación de vida. Te mostré la foto, ¿no? 5 años. 5 años exactamente. Ahorita la ponemos aquí en el formato porque fue 19 de noviembre de 2019. Wow. Y hoy grabando este programa es 19 de noviembre de 2024. Increíble. 5 años. 5 y años. No nos pusimos de acuerdo en esta fecha. Y recuerdo que en esa época tuvimos una conversación. Uno hace fotos y está en unos estados emocionales, en unos estados profesionales, en unas búsquedas como ser humano. Y en aquella época eso iba a ser un cambio, ¿no? ¿Se dio ese cambio? Yo llevaba 10 años sola con el emprendimiento de la oficina legal para derecho de entretenimiento. Esas fotos las tomamos cuando mi hijo no cumplía 1 año y yo quería con esas fotos, además me acuerdo que la pinta y todo que escogí con perlas y tal era como para elevar un poquito el look, para que fuera más corporativo, porque estaba buscando como una especie de movimiento hacia arriba y quería que las fotos reflejaran como esa intención. Y mira que eso fue noviembre de 2019 y en el 2020 yo hice la transición cuando fusioné mi empresa con una empresa más grande y efectivamente pues ese crecimiento se dio y luego en 2021 esa empresa se integró con una firma internacional. Entonces las fotos han sido casi que un llamado, una proyección, Juanse, hagamos fotos porque se viene y hoy es otro momento de esa intención. La verdad me parece muy, muy interesante que realmente se ha materializado como cada intención que hemos tenido con las fotos de una manera muy concreta. De verdad, nos encontramos para eso, para congelar un momento de tu vida, tal cual, ponerlo con intención y que esas búsquedas se materialicen y se revelen, ¿no? Así ha sido. Y de paso este 2025 ya viene con unas noticias increíbles para ti. Muy bacano, sí. Habla un poquito de Patricia Rengifo, háblanos un poquito de ti. Soy de Cali, soy abogada, estoy aquí en Bogotá en la Universidad Javeriana, siempre amé el cine, esa fue como mi pasión, el cine y la literatura. Cuando yo salí del colegio un poco estaba como que quería estudiar algo así, pero el derecho fue algo que me atrajo, desde un lado un poco más práctico tal vez, pero también pensando que se leía mucho, además pensemos que hace 20 y pico de años cuando uno salía de la universidad el tema de cine tampoco era como una opción tan clara como otras, debo decirlo. Arranco en el mundo jurídico, 100% jurídico, haciendo apreciación de cine 1, apreciación de cine 2, cursos en Cinemanía, todo lo que hubiera de cine, pero yo lo había considerado como un hobby. Y luego, con el pasar del tiempo, por coincidencia, en un momento yo tengo una primera crisis con el derecho porque peleaba mucho como con ese aspecto un poco corporativo desde el sentido un poco de restringido del rol del abogado que me parecía como muy encapsulado. Y yo no me hallaba en ese mundo y decidí hacer un break, me fui a vivir a Nueva York y conocí a un abogado de entretenimiento. Y yo no sabía que eso existía, yo nunca había oído el término. Y él se dedicaba, era al universo de las artes plásticas, era asesor de artistas plásticos y temas de subastas. Y yo decía, wow, esto está súper interesante. Y empecé a meterme en internet y encontré que el derecho al entretenimiento era una cosa que ya existía hace 1000 años, sobre todo en Los Ángeles, y que existía esa figura para el cine. A mí me explotó la cabeza, realmente. Y yo dije, bueno, ¿y eso cómo se hace? Empecé a mirar másters y cosas en Estados Unidos, todo costaba muchísima plata y yo decía, no, es que yo ya tenía 30 años, ya estaba como en otro proceso y yo decía, no, yo quiero hacer algo como desde otro lado. Entonces me fui a la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, la ICTV, que en ese momento y todavía es como la escuela de los otros mundos, era como la escuela que le hacía como el fronting a las escuelas de cine grandes de Estados Unidos, pero que
amalgamaba todo Latinoamérica. Me fui a estudiar allá un curso y yo me volví la abogada de la escuela. O sea, el tiempo que estuve ahí, todo el mundo era, oye, es que en una coproducción me robaron el guión, no supe monetizar, es que no supe el crédito, no sabía esto, no supe lo otro. Yo anotaba todas las preguntas que me hacían porque yo no tenía la respuesta en ese momento. Yo intuía la respuesta, pero no la tenía. Entonces yo empecé a anotar todo lo que me consultaban y ahí empecé a montar como una especie de banco de preguntas hacia dónde la gente iba. Yo regreso de esa experiencia y estudio producción ejecutiva de cine aquí en la ENAC. Okay. Luego hago un curso de cine en Los Ángeles de producción independiente de cine porque yo decía, yo no quiero que una persona entre y me pregunte o que me diga que pasó algo con el gaffer y yo no saber qué es un gaffer, no saber cómo es un clearance, no saber, yo quiero entenderlo desde la producción. Y rápidamente en el 2012 montó la firma de abogados, que en su momento más que una firma de abogados quería ser una firma de consultoría en estructuración legal de proyectos audiovisuales. Y es lo que hoy en día sigo haciendo, pero digamos a otro nivel. En términos personales, pues lo que te digo, apasionada del cine y del arte, de ir a museos, de ver pelis, de ver series. Yo veo una película y luego me sumerjo 3 semanas en entrevistas con el director, la directora, los actores, cómo le hicieron, qué pasó con el libro, cómo obtuvieron los derechos. Me fascina la parte de cómo la hicieron. No solamente la parte de dónde vino la idea, sino cómo diablos hicieron esta vaina tan espectacular que a mí me llegó. Entonces, bueno, ese es un poco, no sé si es el resumen. No, está buenísimo ese resumen y además me quedo como sorprendido porque los invitados que hemos tenido la fortuna, que han pasado por acá y que son grandes amigos y amigas, ¿cierto? Tienen una particularidad y es que vibran, para mí, vibran muy bonito, vibran muy alto. Gracias. Y es que hay un concepto que se trabaja mucho a veces en desarrollo humano que se llama como el Ikigai. Ajá, tengo un libro, sí, ahí en mi mesa de noche hay un libro que se llama Ikigai. Estás en tu Ikigai. Tenías un lugar donde tuviste esta brecha con el derecho y estabas como no me en esta turbulencia y llegas y encuentras una persona que te da una luz y un camino tal cual para enmarcar esos círculos y decir soy abogada y amo el cine y lo empataste. Tal cual. Y ahí está tu alegría, trabajas en aquello que amas. Que me encanta, tal cual. Y eres una persona muy especial y que a través del desarrollo de tu primera empresa, que es Ley de Movimiento. En 2011 empezó y en 2012, digamos, nació jurídicamente a la vida, pero en 2011 yo registré la marca, o sea, nació en 2011, en enero de 2011, y en octubre del 2012 nació en la Cámara de Comercio. Y a través de esto, tu actividad y tu movimiento ha significado un proceso importante para la industria audiovisual. Y has respaldado muchos procesos, sí. ¿Cierto? En esa experiencia, hablando aquí a una comunidad de entusiastas por el universo audiovisual, explícanos un poco por qué tendríamos que ir a ti. ¿Qué diablos hace un abogado? Sí. Explícanos un poco de eso. Son muchas cosas, porque el servicio que nació ha ido evolucionando. Y la forma en la que yo lo planteo es, primero desde la perspectiva creativa, el elemento de producción, el elemento formal, no merma ni afecta la creatividad. Al contrario, está hecho para impulsar la creatividad. Entonces, un poco los trabajos que son más de producción, que son más concretos en términos prácticos, están encaminados a ayudar al creativo a poder lograr lo que él quiere hacer o ella quiere hacer. La labor, por ejemplo, que me parece espectacular de lo que nosotros hacemos o de lo que yo hago va desde la parte conceptual. Es yo quiero hacer, porque la perspectiva muchas veces del abogado es una persona que no tiene ni idea, que no tiene sensibilidad hacia lo creativo. Yo participé en muchos talleres de desarrollo de guión en la TAM y una discusión que teníamos con los realizadores era la palabra del artista con A mayúscula. Yo soy un artista con A mayúscula, tú eres un abogado. Entonces yo me reía, yo le decía, el concepto del derecho de autor es que no importa quién haga la obra, no se necesita que el autor sea un artista con A mayúscula, puede ser cualquiera. Y la obra tampoco tiene que tener un mérito. Es decir, cualquier creación humana, simplemente por el hecho de la creación y que tengan un punto de originalidad, ya está protegido por el derecho de autor. Entonces no importa si lo hago yo, que soy Patricia, que me gradué de Derecho, o que lo hagas tú, Juanse, que te graduaste de una profesión artística. Ese primer tema me parecía importante y lo peleábamos porque yo decía, ¿y yo por qué no puedo hacer algo creativo? Y yo le decía, bueno, tú te graduaste de cine, yo no estudié una carrera creativa, me respondían ellos. Entonces yo dije, entonces no te lo da la universidad, no te lo da, ¿qué te lo da? Te lo da la creación. ¿Haces o no haces? No hay una obra con O mayúscula también. Tú vas a un museo conmigo y tú me dices, me encanta ese cuadro, y yo te digo, a mí no me dice nada y no por eso esa obra tiene mayor mérito o no tiene mayor mérito. ¿A qué voy con esta discusión? Que
En el ámbito de lo creativo es muy importante incorporar personas que hacen cosas transversales a lo que tú haces. No solamente centrarte, y un poco la misión que yo tenía al inicio era, tú buscas al mejor director de foto, buscas al mejor director de arte, buscas al mejor sonidista, buscas la mejor locación, buscas los mejores actores, porque no te buscas al mejor asesor legal de negocios que puedas tener. ¿Por qué cerrarte a solamente los elementos creativos, que es lo que tú buscas que se vea reflejado? Pero tú puedes hacer una obra maestra que si no tenías releases, no tenías contratos, no hiciste un clearance, pues la obra se te puede quedar en tu mesa de noche porque no la pudiste sacar, porque infringiste absolutamente todos los derechos de propiedad intelectual y no la pudiste vender. O inclusive la pudiste vender, pero tuviste todos los agarrones del mundo con tus socios y con tus patrocinadores y con tus sponsors porque no supiste aterrizar las expectativas tuyas y de los demás. Entonces, esa primera discusión es interesante para explicarte que lo que hacemos o lo que yo hago es, yo agarro esta idea, es como una sesión de preguntas y respuestas y es, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? No, yo quiero hacer mi ópera prima, mi primera película, súper. ¿Cómo la quieres hacer? No, la quiero hacer con amigos, con familia, muy chiquita, bajo presupuesto. ¿La quieres vender a una plataforma? ¿La quieres ver en televisión abierta? ¿La quieres comercializar? Claro que la quiero comercializar. Entonces ya estamos hablando de una obra que sí es pequeña, es de amigos y familia, pero tendrá que tener una estructura básica de protección legal, de algunos contratos importantes, de unos acuerdos importantes para que tú logres esa comercialización. Eso es lo que le cambia la perspectiva a la gente que trabaja con nosotros y es, oiga, sí, yo estoy pensando, independientemente del presupuesto que yo tengo para este proyecto, yo quiero que esto lo vea mucha gente, lo quiero ver en Movie, lo quiero ver en X o Y plataforma, entonces yo tengo que saber que a mí me van a pedir unas cosas básicas y que si no las tengo no la voy a poder vender. Desde la conceptualización, yo arranco a preguntarte, ¿ese guión es tuyo o tienes más coautores? No, es que somos 5. Entonces, hagamos ese acuerdo entre los 5. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, es que estoy inspirado en un libro. Bueno, tienes los derechos del libro. ¿Qué tanto se parece al libro? ¿Es una adaptación del libro? Entonces tenemos que tener los derechos. Es la historia de la salsa. Bueno, estoy viendo el presupuesto y el presupuesto no tiene rubro de música. Ya un poco más complejo viene siendo la lectura de guión y es cuando yo empiezo a ver que es inspirado en hechos reales. Entonces hablamos de personas de verdad. Bueno, ¿vamos a pedir los derechos de esas personas o vamos a contar una historia de esas personas y qué riesgos vamos a asumir? Mira que no es ni siquiera un trabajo no solamente legal, es un trabajo de estructura, Sí. de armar un poquito la torta de esta cosa de yo quiero hacer una película, claro, pero para hacer una película hay que hacer un montón de cosas antes. Y luego ya en el proceso son todos los contratos, todas las negociaciones, no solamente con el talento, con proveedores, sino también después para la gente de ventas, el distribuidor. Otro elemento importante es, hablo de la ópera prima, tú conservas tus derechos, tú la haces, pero también puede ser que tú digas, yo quiero venderle el guión a una plataforma o quiero venderle el guión a una productora más grande para que esa productora lo haga. Listo, Juan, ¿cómo te vinculo al proyecto para que tú tengas algo que decir sobre las decisiones creativas, donde tú tengas, aparte de lo que te van a pagar por el guión, aparte que tengas, digamos, los derechos de que te paguen por ese guión, si vas a tener un corte sobre la obra audiovisual o no? Hay un componente gigante de negociación, porque la gente dice contratos, qué pereza, eso es un papel. Es que el contrato al final es el papel. El contrato lo que refleja son de pronto semanas, días o meses o años de una negociación. Usted tiene que sentar con la gente y decirle, mis expectativas son estas, ¿cuáles son las tuyas? Listo, ahora sí vamos a hacer el contrato. Ya aquí me estás estructurando, me estás dando de estructura, aquí quienes estamos detrás de cámaras, todos estamos como, ok, sí, necesito eso, necesito estructura porque cada uno pues tiene un mundo, Exacto. ¿cierto? Un mundo muy etéreo, un mundo donde pues, las ideas están acá por la nube y uno quiere aterrizarlas de la mejor manera posible. A veces uno está con mucho entusiasmo tratando de hacer y se salta este paso que es importantísimo. Por eso grandes cineastas dicen, antes de rodar la película, necesitas un abogado y un contador. Tal cual. Pero en esto quiero llevar este mundo y este proceso de mundo creativo en el que te involucras y en el que empiezas a dar estructura. ¿Cómo te permea a ti en la vida? ¿Qué casos has visto? ¿Qué personas? ¿Qué te ha llevado? A mí lo que me pasa con este mundo es que permea mi vida personal. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo separar, porque para mí esto no es un trabajo. O sea, para mí es simplemente mi vida profesional, es mi carrera profesional. Alguna vez vi una charla donde decían que una cosa es un trabajo y otra cosa es una profesión o una carrera. Para mí esto es como mi vida profesional. No es un trabajo en el que yo me levante y diga, entonces me levanto y de 8 a 5
trabajo y después soy Patricia, que eso me pasaba antes. Ok. Cuando yo tenía trabajos, yo llegaba a la oficina y sentía que estaba interpretando un papel en mi vida y que no veía la hora que fueran las 5 o las 6 o las 7 para ser mi yo verdadero. Digamos que yo me apasiono porque cuando a mí me traen proyectos, yo primero digo, ¿cómo diablos se le ocurrió a esta persona este proyecto tan bacano? Yo tengo clientes o relaciones personales, profesionales que están desde que empecé. Entonces, por ejemplo, te pongo ejemplos. Ayer me reuní con una amiga y yo la busqué a ella inicialmente para ayudarle como a montar el programa académico de su festival. Okay. Y me acuerdo que en esa primera conversación yo le presenté una cantidad de gente que yo tenía, digamos, pensada para... Y ella en un momento me dice, ¿tú qué haces? Yo le dije, no, yo soy abogada tal. Y me dijo, no, yo te quiero a ti. Vente tú a Panamá y haces tú la charla de las mentorías legales para los proyectos. Y fue muy chistoso porque yo arranqué con ella y pasaron 7 años haciendo eso con ella y con otros 10 u 11 eventos al año que fueron surgiendo de gente que le gustaba, que me fueron llamando para que yo fuera parte de las mentorías de los talleres. Imagínate la cantidad de proyectos que yo pude ver en esa década, proyectos en desarrollo, donde había un mentor de producción, un mentor de dirección, un mentor de guión, y yo era la que hacía temas legales, pero era más un tema de estructuración legal de lo que te contaba. O en el pitch decían, esa es la adaptación del libro tal, entonces yo levantaba la mano y decía, ¿tienes los derechos del libro? Y me miraban como... Entonces en el pitch final decían, inspirado en, o ya quitaban del pitch, y yo decía, no importa que lo quites o lo pongas, la realidad a nivel jurídico es si usas o no usas elementos distintivos del libro y pues el riesgo que vas a tomar no cambia nada que tú en un pitch digas inspirado o basado en, lo importante es qué es lo que va a pasar en la realidad. Entonces yo llegué a ver, ponle tú que durante una década, 10 viajes al año y por evento fueran 20, 25 proyectos, son muchos proyectos. Entonces vi muchos proyectos que los vi en pitch cuando teníamos todos menos de 30 años y han pasado 10 años o más y ahora ya todos están haciendo series gigantes, están haciendo películas grandes, están súper posicionados. Entonces ha sido como espectacular realmente ver los procesos de cada uno. O sea, gente que yo conocí empezando, yo también estaba empezando, vas a ver una década después en lo que estamos. Es como demasiado emocionante ver cómo evoluciona uno realmente. Que tú no te quedas haciendo lo mismo, sino que evolucionas y vas creciendo en tu tema. Qué maravilla el camino y la carrera. El camino. Darle tiempo, dar tiempo como de maduración, dar tiempo... Y lo que falta, Juan. Exacto, darle tiempo a la obra, que a veces nosotros los artistas como queremos los resultados rápido, queremos todo ya. Y yo también en esta transmisión de conocimientos le digo a las personas que se han formado conmigo es, dale tiempo. Tal cual. Y lo bonito de estas carreras y de estos procesos, cuando tú lo hablas, que también lo hablaste, que tú dices que ya es mi vida, no es mi profesión, es mi vida. Esa vida se va a ir desarrollando. Ajá, y la obra que vas a ir haciendo se va a ir dando a través de los años. Vas a pasar 10 años, vas a mirar atrás y vas a encontrarte. Qué bonito que lo veas y que lo menciones y hagas referencia que eso es algo con lo que te quedas. Y lo siento totalmente. Inclusive a veces hablo con colegas que me hablan de que se van a pensionar y yo digo, pues yo no estoy pensando en eso. No se me ocurre, porque yo me imagino tener 80 años y seguir haciendo, de pronto no exactamente lo que hago ahora, pero la versión de ese momento de cómo habrá evolucionado lo que hago ahorita, pero no me imagino como desvincularme del proceso en el que yo estoy, porque es que el proceso cada día es distinto. A mí cada día me llegan cosas diferentes que me hacen cambiar. La industria audiovisual es muy variable. Sí. Entonces, en un momento llegaron las plataformas y entonces nos volcamos a esto. Ahora hay un modelo más híbrido, entonces la gente se está volcando a otra cosa. Okay. Cada día trae como novedades y lo hace muy interesante. En esto que hablaste de las novedades y la dinámica, bueno, tenemos ahorita inteligencia artificial. ¿Cómo van esos retos de la inteligencia artificial con respecto a el derecho al entretenimiento y con el derecho al entretenimiento, ¿cómo lo ves? Ya hay muchas cosas, ¿no? O sea, ya hay muchas discusiones. A mí, por ejemplo, desde la perspectiva legal, hay muchos debates, muchos paneles, muchos conversatorios sobre inteligencia artificial y yo creo que la conclusión por el momento es que sigue estando en una etapa desde lo jurídico y te lo explico, digamos, desde el derecho de autor. Todavía no ha habido una modificación legislativa que diga que las obras creadas por inteligencia artificial son de la inteligencia artificial. Sigue habiendo como el tema de el derecho de autor protege las obras creadas por el ser humano. Okay. Ser humano. No me estoy refiriendo al desarrollador que pone un prompt y eso genera una obra, estoy hablando de la inteligencia artificial generativa, que ella misma es la que genera obras. Sobre eso todavía no ha habido un cambio donde donde ya la legislación diga
si efectivamente la inteligencia artificial va a ser dueña de su creación, que eso puede llegar a pasar o no. Ya hay algunas tendencias hacia ese lado y eso va a hacer que en lo que yo trabajo cambie completamente, porque todo está basado en que es la creación intelectual humana. Cuando empecemos a ver creaciones hechas por inteligencia artificial, entonces a quién se le da la protección y quién va a tomar ese rol. Mira que es muy interesante porque el concepto de autor con la mayúscula que te decía antes surgió en el Renacimiento. Okay. Antes de eso no existía el autor con la mayúscula. La pintura, por ejemplo, religiosa, que era gigante, espectacular, tú ves esas obras antes del Renacimiento, ni idea quién las hizo, y seguían siendo obras. Luego fue que surgió, ¿no?, el autor como ese individuo que tenía el don de Dios de crear. Entonces ahora vendrá otro momento histórico donde de pronto ya no va a ser el ser humano el único que va a crear obras. Pero no estamos ahí todavía. ¿Qué lo estamos viendo ahorita? Mil cosas, por ejemplo, sobre todo con actores. Los actores fueron como los que se anticiparon. Actores y escritores, obviamente, sí. En Estados Unidos con las huelgas que tuvieron de, oiga, no nos van a reemplazar, no vamos a permitir que entonces nosotros nos quedemos sin trabajo porque ustedes ya van a coger el ChatGPT y van a escribir guiones a través, porque se puede hacer. Claro. Entonces ellos lograron unos acuerdos muy importantes, que son acuerdos que si bien no son vinculantes para la ley colombiana, nosotros sí los estamos trayendo a nuestros contratos y a nuestras negociaciones con los talentos. Entonces yo te contrato a ti para ser mi actor, yo te podría ya con inteligencia artificial guardar tu imagen y luego usarla, pero hay unas limitaciones, no puedo captar tu imagen y luego hacer otra película sin contratarte a ti, sin pagarte a ti y hacer otra cosa contigo. Entonces hay una protección legal alrededor de eso, pero todo eso está ahí alrededor, y por eso también creo que es chévere tener a una persona que sepa del tema, que los abogados o que la gente que trabaja en estos temas no solamente se pare desde una perspectiva, no como la inteligencia artificial o el derecho de autor dice, sino como cómo lo hago funcionar desde lo que yo sé para lo que Juan necesita, desde lo que sé hacia dónde va la inteligencia artificial, que sus contratos digan esto para que lo ayuden, para que dentro de 10 años no se le caiga la obra audiovisual y le caigan todas las reclamaciones del mundo porque no tuvo, digamos, la preparación. Porque ya en este momento sabemos, o sea, ya la inteligencia artificial existe, ya sí, no es un tema de que si no lo pongo en el contrato entonces no pasó, ya necesito estarlo ahí, referirme a eso. Todo se refiere a dejarlo también en claro, ¿no? Tal cual, exacto. Todo se refiere a dejarlo en claro, que yo también he transitado por este lugar y he visto los contratos que me los han pasado a mí para que yo los firme, y otros que hemos elaborado también cuando hacemos cosas, ¿no? Claro. Como es el formalismo. A veces acá de este lado también el formalismo nos atemoriza un poco. Claro. Al artista a veces o al creador, como que dice, no, pero yo cómo le voy a decir al que me va a contratar que venga, que este es mi contrato. ¿Y tú cómo lo ves desde esa perspectiva? O sea, a mí me parece que desde que yo tengo como la particularidad de hacer firmar contratos, de tener cotizaciones bien escritas, bien formales, el camino se vuelve más amplio. El tema es que se necesita, porque en derechos de autor, todo lo que tenga que ver con transferencia de derechos de propiedad intelectual, si no está escrito no vale. Claro, una discusión que uno podría tener es, mi palabra no vale, entonces el acuerdo que tuvimos verbal no vale. Si se refiere a cesión o transferencia de derechos de autor, la respuesta es que no. Si se refiere a que yo dé mi autorización para el uso de mi imagen, la respuesta es que no. El contrato es esencial, el contrato como documento escrito. Otra cosa que también es importante es la persona que te asesora, pues que sea una persona que tenga la sensibilidad para poder traducir un contrato que muchas veces es difícil de entender, explicárselo a las partes, porque también está esta predisposición de no lo entiendo, siento que este contrato me vulnera o me afecta porque no estoy entendiendo exactamente el alcance. Un poco mi trabajo también es explicarle. Nosotros hacemos el contrato y lo enviamos, y muchas veces la gente que lo recibe dice, no, venga, no entiendo, y lo primero que hacemos es, hagamos una llamada. Y yo en la llamada les explico, mira, la cláusula tal quiere decir tal. Si tú te sientes más cómodo con otra redacción, ¿te parecería bien si le hacemos este ajuste? ¿Te suena mejor? Como tratar de aterrizar las dudas que tiene la otra parte para que el contrato le guste en términos de, lo entiendo, me siento cómodo, lo firmo. No esta cosa también un poco de hacer unos contratos que nadie entiende, que son complicadísimos, supremamente complejos y rebuscados. Yo creo, y es mi opinión, a mí me gustan mucho mis contratos porque siento que son contratos, no son coloquiales, pues son contratos, pero se entienden. Y si no se entienden, pues yo sí busco la forma de que se entiendan, no volviendo pues una redacción muy sencilla, pero que sí la persona entienda qué es lo que está firmando y que sea cómodo para esa persona firmar. Necesitamos también estar muy apoyados por personas, digamos, pues con tu oficio, digamos, no las hay mucho. Cada vez más, pero no es que se encuentren, no es que haya abogados del entretenimiento, de las artes. Pero sí te escuché en un taller que tenías, que también está en uno, hacer eso, ¿no? Esa sensibilidad de tener de pronto el apoyo de abogado, el papá abogado, primo,
y a irlo formando, irlo como empapando, como decirle, mira esto para que se fortalezca también la industria o tú tener tu apoyo al lado de una persona que te entienda y te interprete. Porque uno dice, bueno, ¿cómo llego hasta Patricia si Patricia está en las grandes ligas? A mí lo que no me gusta del concepto es tener como un abogado todero que es como alguien que no está genuinamente interesado en vincularse. Pero sí pienso que hay muchos jóvenes abogados que se quieren vincular y que de alguna forma necesitan crecer junto con el cliente, porque así empecé yo. O sea, yo tuve un momento en que hice mi primera película y me acuerdo de haberme sentado con el cliente y haberle dicho, esta es mi primera película, y el cliente haber dicho, dale, la hacemos juntos. Y hacemos juntos es que hubo equivocaciones y siempre hay cosas. O sea, nada es perfecto, o sea, siempre ocurren cosas. Yo tengo por ahí un librito donde anoto de cada producción, de cada cosa, cositas que pasaron, malentendidos que pudo haber, cosas que hay que mejorar del contrato o una negociación. O sea, yo anoto absolutamente todo lo que pasa para irlo corrigiendo en el camino. Entonces sí es importante, como si hay un abogado joven que esté viendo esto, que quiera meterse al tema del entretenimiento, primero que sepa que es un trabajo, como otros, no me refiero a que no sea un trabajo, porque muchas veces también pasa que los abogados que se meten a este mundo también están buscando mucho el glamour del universo, y la verdad es que a uno lo invitan a la premiere y se acabó. O sea, realmente a uno le tiene que gustar el proceso creativo, el proceso del trabajo. Tú muchas veces no vas a poder contratar al mejor director de foto, pero vas a contratar a alguien que está empezando, que tiene la capacidad de hacerlo y que se quiere dedicar a eso. Entonces pasa igual con un abogado, con un contador, por ejemplo. No vas a ver de entrada nada de ley de cine, pero si esa persona está dispuesta a aprender y a meterse en ese mundo y a profundizarlo y empezar a trabajar en el sector, pues es espectacular. Me encanta ese proceso formativo. Tu primera experiencia, tu primera película. Primera película como abogado. ¿Ya cuántas tienes Uy, no muchas. Más de 30 películas donde... Sí, muchas más de 30 donde has como ahí está en el IMDb. formalizado todo este engranaje de producción y has estado tú y aparecen tus créditos y es muy lindo y muy chévere verde. Pero tu primera experiencia, tienes una película como coproductora. Sí. ¿Esa experiencia qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Por qué ese guión? ¿Por qué? Bueno. Esa experiencia es chévere, además porque con Juan Zapata, que es el director, coproductor de esa película, estamos haciendo otra en este momento. O sea, acabamos de hacer un corto y ese corto está encaminado a ser una peli. Pues surge como todo lo que surge en este mundo, me corrige si estoy equivocada, pero yo siento que en el mundo del audiovisual también es mucho de relaciones y de feeling y de momentos, ¿no? ¿Tú qué haces? Yo estoy en esto y como que se gesta algo. Con Juan Zapata nos conocimos en un Ventana Sur, me acuerdo, en 2012, y coincidimos y nos hicimos buenos amigos, y yo siempre le manifesté en parte mi trabajo es lo que es, porque también hago producción, o sea, porque estudié producción. No es que me dedique a la producción audiovisual, pero yo entiendo y creería que en algún momento de la vida, cuando he hecho esa transición, me nace y me sale bien, porque pienso que es como el mismo tipo de cerebro que se necesita para producción. Entonces él me decía cosas como, yo no tengo ni idea de eso, y tiene unas grandes ideas. Me gustan mucho las ideas de él, me gustan mucho las cosas que él trae a la mesa a nivel como artístico, conceptual, los actores, la capacidad que tiene de gestar el proyecto desde lo creativo, pero él me suelta a mí como las partes más de producción. Pues la experiencia fue espectacular. Y esa película le fue muy bien. Esa película estuvo en Cannes, en el Marché du Film. Esa película se vendió a Netflix. Queremos como venderla nuevamente a alguna otra plataforma para que esté disponible, pues porque esa es la idea, ¿no? Que se pueda seguir viendo. Es una oportunidad que yo en particular quiero seguir explorando, y creería que hacia allá va un poco el futuro también mío a nivel más personal, de empezar a hacer más producción ejecutiva, de pronto no line producer, porque eso ya me excede de mi tiempo, pero obviamente sí un tema de producción ejecutiva sin duda. Buenísima, la película es Another Forever. Sí. Forever. Hay una negociación por un tiempo, ¿no? O sea, como esta ventana está tan tiempo, está por una ventana y por un tiempo, y cuando esa ventana termina, pues ya el contrato finaliza y la obra audiovisual ya se libera y deja de estar en la programación. Ahora pregunta, tú que ya tienes peli encima, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia una película, digamos, en el mercado? Yo creo que más de lo que uno cree. Lo que pasa es que también depende primero si tú conservas los derechos de propiedad intelectual. Si es una obra por encargo y la película se vuelve de alguien más, tú pierdes completamente la capacidad de venderla. Entonces ya ahí depende de quien la haya financiado y se vuelva el dueño. Porque muchas veces lo que pasa con ese tipo de sistemas o de procesos es que puede permanecer para siempre en la plataforma o no. Pero eso ya te excede a ti de tu capacidad de decisión. Y di una entrevista hace poquito en Produ para hablar de eso, porque me parecía espectacular. Lo que estamos haciendo con los clientes ahora es no solamente estructurar el proyecto desde el inicio, sino como garantizar toda la parte de la distribución. Entonces, lo que tú decías, yo puedo vender la película a una plataforma
en un territorio por un tiempo. Entonces, si tú tienes un territorio comprometido, hay otros que no. Entonces, tú podrías vender esa misma película en otros territorios, en otra plataforma, por otro tiempo. Y estar moviéndola de esa forma por un tiempo largo. También tienes la posibilidad de hablar con distribuidoras alternativas, festivales de cine, estreno comercial, si es coproducción, estreno comercial en los países donde estuvo la coproducción, luego venta a plataformas, luego de la venta a plataformas o en paralelo televisión abierta. Eso tiene una buena vida. O sea, si tú estás pendiente de eso y tienes la capacidad, inclusive hace poco tengo un contacto con un que ya es amigo, que tiene una cadena de distribución de cines alternativos en Estados Unidos, que es la posibilidad de poner películas colombianas en salas de cine en Estados Unidos, no en salas, no en un theatrical gigante, pero tiene como un circuito de cine alternativo. Y hablando de eso, cuando uno quiere como creador que empiece a viajar sus obras, aquella persona que está saliendo, que quiere entrar en el mundo del entretenimiento, ¿cierto? Como creador, ¿cómo lo ves hoy en día? En esta evolución que ya llevas de más de 15 años. Dos, lo estás viendo como un buen lugar para las personas que quieren salir a tener una carrera, no como en el momento que uno lo pensó. Yo también lo pensé cuando estaba saliendo, estudio cine y fotografía, pero ¿de qué voy a vivir? Ahorita ya pienso que tenemos una industria que cada vez se está fortaleciendo y que se puede llegar a vivir y a tener una economía pues chévere. ¿Y cómo ves eso para los nuevos creadores que desde tu lugar, qué les dirías? Lo primero que pienso es que todo requiere compromiso y trabajo. No me refiero solamente al nivel de compromiso de estudiar, sino también como a cierto empuje y porque creo que también un poco para destacarse en este medio o en cualquier medio hay que abrir puertas, ¿no? Hay que abrir puertas, abrir ventanas, ser metelón, ser constante, ser muy proactivo, porque también me parece que, claro, la industria del audiovisual en Colombia no la puedes comparar a como era hace unos 15, 20 años, ha evolucionado muchísimo. Yo diría que la transición más importante, en mi opinión, es la de las leyes que han incentivado la producción local, o sea, lo que ha motivado a que las plataformas y estudios internacionales vengan a rodar a Colombia como locación, porque eso lo que generó fue una formalización del sector audiovisual enorme, porque ya pasamos de tener como producciones autorales a producciones por encargo mucho más grandes, con unos estándares de producción mucho más formales. Es decir, mi trabajo, por ejemplo, cambió completamente de cuando yo asesoraba producciones independientes a cuando asesoro producciones hechas para plataforma, porque los requerimientos técnicos que ellos piden a nivel legal son muchísimo más rigurosos de lo que hacíamos antes, y eso ha permeado lo otro. Entonces, eso también pasa a todo nivel. Los estándares de sonido, los estándares de cámaras, los estándares de drones, los estándares de todo tipo de cosas han mejorado, y digamos que hoy en día la producción que se hace en Colombia puede ser producción equiparable a la que se hace en Estados Unidos. Hoy en día, por ejemplo, hace poco tuve una conversación con unos productores de Estados Unidos que venían a rodar acá, y ya no es la discusión que teníamos hace 10 años donde ellos decían: me tengo que traer a todo el crew de Estados Unidos a Colombia para hacer la obra que yo tengo en mente. Ellos ya saben que en Colombia encuentran gente muy buena que les puede dar a ellos los resultados de calidad que ellos esperan. Entonces ya solamente con eso cambia completamente. Ahora, para uno estar en esa lista o en ese directorio de servicios o uno poder tener acceso a eso, sí creo que hay una proactividad que va más allá únicamente de salir al mercado laboral, y que sí implica, digamos, ser mucho más activo para meterse en la industria, porque creo que además es una industria que, como te comentaba antes, muta. Entonces creería yo que primero que decirte si hoy en día yo volvería a estudiar cine, si yo devolviera el tiempo, yo creo que yo encontré lo que yo quería hacer. Yo no me siento como una cineasta frustrada. Yo tampoco sé si yo tenga en mi destino hacer o no hacer una película mía, escribirla o no. Son cosas que uno tiene, digamos, como sueños que uno podría llegar a hacer, pero mi destino fue el correcto. Pero sí pienso que, por ejemplo, y te lo comentaba fuera de cámara, que sí me parece importante que los programas académicos de cine, por ejemplo, en Colombia, incorporen más de negocio. Siento que los alumnos, cuando yo les voy a dar charlas o cuando es una clase invitada, están perdidísimos. Hay como una brecha, como si hubiera un hueco entre los abogados y los estudiantes de Derecho y los estudiantes de Comunicación Social o de medios audiovisuales, como si entre ellos no existiera como un universo común. Sí. Y es como, no debería estar tan lejos. Los programas académicos de música, de cine,
tendrían, en mi opinión, que tener un componente más de derechos de autor seguro, un componente de contratos, que los alumnos no salgan con tanto miedo, con tanta pereza de leerse un contrato, que tengan la capacidad de sentarse a leer un contrato. Yo tengo mis mejores clientes con los que llevo más de una década, son personas perfectamente capaces de leer un contrato, porque además el hecho de leer un contrato y de saber hacer una buena negociación no te vuelve un abogado, o sea, nunca vas a reemplazar el know-how que yo tengo, ni yo voy a tener el know-how que tú tienes, pero entre más profesionalizados estemos y mayor conocimiento tengamos, nuestro nivel va a ser más alto. Yo tengo clientes que ya se conocen de la P a la PA, la ley 23, tengo clientes que ya me debaten, yo me leí un tema de la inteligencia artificial, tengo clientes que están metidísimos en el tema, no solamente del tema audiovisual, digamos, puro y duro, creativo, sino que me dicen, no, yo vi lo que pasó con el caso tal de tal película y me leí el fallo y me leí la sentencia. Entonces es otro nivel de discusión que me parece que es apasionante. No digo que todos los creativos vayan a meterse en ese mundo de esa manera, pero que sí estén un poco más abiertos a entender qué es lo que está pasando en el mundo real y que no solamente están enfocados en una sola parte del quehacer, porque es que el quehacer es transversal. Uno tiene que saber que el PUFA, tiene que saber que la locación, tiene que saber un poquito más allá de lo que es estrictamente tu rol para poder tener como un poquito más de proyección profesional. Eso es lo que yo sugeriría para un nuevo que está entrando al universo creativo. Increíble, o sea, sigan los pasos por favor, aquí salieron todas unas cápsulas ideas. de pan, aquí haces como toda una ruta de camino a quien quiera estar empezando como a meterse en esta industria. Lo otro también, en esta industria somos humanos, somos el componente humano y es lo que nos llega hasta allá. Y ahí vamos a sacar un poco ya a Patricia la abogada y voy a ir con aquella Patricia humana. Okay. ¿Cómo va el yoga? ¿Ya te paraste de cabeza o no? Ya me paré de cabeza. A ver, le hice la entrevista. ¿Te paraste? Ya me estoy parando de cabeza todas las clases. ¿Cómo integras tu rutina? ¿Qué haces? Porque es chévere tener una rutina de un profesional pues, de tu manera y tu balance. Sí, yo tengo una rutina. Yo tengo una rutina que además me he vuelto un poco psicorrígida cuando no estoy en la rutina, extraño la rutina. Yo madrugo mucho, me levanto antes de las 5 de la mañana, hago ejercicio de 5 a 6. A las 6 levanto a mi hijo, hacemos todo el corre-corre de desayunos, colegio y demás. A las 7:30 pasadita se va. A esa hora yo me tomo mi café, me relajo, veo cosas en YouTube, tengo mi momento de completa abstracción. Y antes de las 8:30, 9 ya estoy bañada, lista, arreglada, trabajando acá o en mi oficina. Tengo la posibilidad de trabajar en ambos espacios. Y digamos que durante el día trabajo, lo dedico 100% al trabajo, salvo que lo que me da la libertad, digamos, de ser autónoma a este punto es que si tengo que hacer otras cosas, las puedo hacer. Tengo como el dominio de mi tiempo, que eso para mí es trascendental. Ya sobre las 4:30 llega mi hijo, paso tiempo con él y voy a yoga 4 o 5 veces a la semana y me dedico a eso. Y el fin de semana, pues familia, deporte, corro, voy a yoga. Pero sí trabajo mucho como en esos espacios. O sea, creería yo que en este momento, si yo fuera a transicionar a un trabajo donde no pudiera encontrar esos espacios para hacer deporte y ese tipo de cosas, me afectaría. Hacer un balance bien interesante que esto, pues de eso se trata, como de eso se trata. De ponernos y quienes están invitados tienen esa particularidad, tienen ese tipo de balances. Sí, además que, por ejemplo, el tema de la maternidad yo siempre lo he abordado y no lo hemos tocado mucho, pero digamos que para mí es un rol trascendental, ¿no? Es tal vez el más importante que uno tiene en la vida y es el que uno debería como volcarse. Pero también mi perspectiva con él ha sido como que también sepa que estoy trabajando, él me ve trabajar, si lo llevo a reuniones él va a la oficina. Él obviamente es pequeño para saber exactamente yo a qué me dedico, pero también quiero que él también sepa que su mamá también tiene otras cosas que hace que son importantes para ella y que él también pueda como acostumbrarse a moverse alrededor de esas cosas sin que él dude de su prioridad en mi lista de prioridades, pero que sí sepa que obviamente convive con otras cosas que tanto mi esposo como yo tenemos que hacer, ¿no? Para ser funcionales. ¿Verdad? Buenísimo. La paternidad tomársela también con conciencia. Sí. ¿Ves? Sí, dar tiempo, estar, que tu hijo participe en tus actividades es importante. En este punto de vista es importante atenderlo. No excluirlo, sino decir, venga, esta es una vida como 360. Que ellos se sientan involucrados es total. Y para mí eso es lo más importante. Yo también estoy chiflado en mi paternidad. Como que, ¿qué rol tienes? No, ahora soy papá. Y sí, y ahora no, vas a hacerlo ya de aquí en adelante. Tengo unos bebés que van a durar bebés, siempre le digo como a mi mamá, y a mi hijo le digo, tú vas a ser mi bebé hasta los 70 años, 80, hasta que yo esté vas a ser mi bebé. Dijiste algo que a mí me parece importante y es lo que yo pienso cuando estoy de pronto, porque también hay momentos de agobio y hay momentos en que ese balance se rompe, o sea, tampoco vamos a decir que todo es perfecto y que todo el tiempo está balanceado, ¿no? Uno está como con esa patineta
atleta que está ahí todo el tiempo ahí buscando el balance, pero realmente creo que lo que es el reto es, y lo que yo me digo a mí misma es, yo escogí esto, o sea, es que esto lo diseñé yo, esto me lo inventé yo, entonces ¿por qué voy a sufrir? O sea, no me puedo quejar, no es que tengo un jefe que me está diciendo yo qué tengo que hacer, esto me lo inventé yo lo estoy estructurando, yo lo puedo volver a organizar de una forma que me funcione y que todo el tiempo uno está aprendiendo, o sea, es que uno no, el otro día yo tengo amigos más grandes, tengo buenos amigos de 70, 75 años que siguen haciendo cine, documentalistas que son buenísimos, paso tiempo con ellos y yo digo, es que la vida finalmente, uno nunca llega a ningún lado, uno nunca llega, uno siempre está yendo, no es que uno llegó, ay, llegué, no, uno nunca llega porque cuando uno va llegando siempre hay algo después, entonces uno todo el tiempo está organizándose para llegar a ese punto al que eventualmente pues saldremos de este plano. Lo bonito es irse como organizando y saber que esos momentos en los que uno siente que pierde balance, que está muy estresado, que de pronto se le vienen encima, nosotros a veces tenemos, mi trabajo es muy divertido, pero también hay cosas que son muy estresantes y ocurren problemas y hay meses o años durante los cuales uno dice, pero qué cantidad de chicharrones que no son míos, o sea, son de las cosas que yo trabajo, pero que uno también se compenetra y uno sufre, entonces uno también tiene que buscar en su vida personal formas de lidiar con ese estrés, que en mi caso es el ejercicio, en mi caso es ese reto de pararme de cabeza y otros que tengo, pero es muy bacano porque es como ya dejas de estar acá y te vas a un lugar donde estás aprendiendo a hacer algo nuevo y uno tiene que estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, o sea, ese también sería mi mensaje para los que están viendo. Eso me lo dijo una amiga de mi mamá que murió hace poco, que era abogada, ella me decía, yo todos los años hago un curso, tenía 80 y pico de años cuando la conocí, y ella me decía, yo todos los años hago un curso, así sea de tejer, o de derecho o de lo que sea, y yo me he regido por ese mantra. Yo todos los años hago uno o más cursos de algo que yo quiera aprender, de derecho o no, de lo que sea. Y mira que hoy en día con las plataformas, con las cosas de idiomas, hay cosas que uno puede hacer todo el tiempo sin gastar plata. ¿Libros preferidos, películas preferidas? Libros preferidos, a ver, clásico 1984 me fascina, así como estresante. Me leí uno hace poco que me fascinó. Yo hago varios cursos de lectura al año. Tengo una amiga en Chile que hace cursos de lectura, entonces me leí uno en un curso de lectura, no con ella, sino otro, que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de una escritora, Tatiana, pero brutal. Te mencionaría esos dos, aunque bueno, hay muchos. Cortázar me gustan un montón, me gusta la poesía, pero te diría esos dos. Y películas, me voy a ir como por las que más, digamos. Me fascina la trilogía de Linklater de Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de... Las amo. Por el quehacer cinematográfico. Y también Boyhood, o sea, como esas dos experiencias de él me parecen locas desde la perspectiva, digamos, de cómo diablos te haces estas películas, 9 años. Y de tiempos, sí. Es de increíble. Tiempos, que los actores hayan estado vinculados a la escritura del guión. Todavía me las he visto 20 millones de veces y sigo viendo entrevistas de Ethan Hawke sobre cómo hicieron esas películas. Me gusta mucho Lost in Translation de Sofía Coppola, me parece un peliculón. Y la respuesta que le da su exmarido con Her, me gusta todo ese lenguaje cinematográfico, digamos, por fuera, ¿no? Saber que él le contesta con esa película 10 años después, ¿no? Se supone que él es el esposo de ella y luego saca esta película sobre el divorcio y sobre esa desconexión. Me vi una que es más reciente, que se llama Call Me By Your Name, que también me gustó mucho, que es una historia de amor ahí también. Y bueno, pues clásicas, ¿no? El Padrino, Apocalipsis Ahora... Soy súper fan de Lord of the Rings, de Harry Potter, me las he visto todas, hay que decirlas. Increíble ese mundo cinematográfico, ahí está tu parte también de artista, productora, de estar empapada del oficio, ¿no? Sí. De hacer todo un tema transversal, poesía, libros, música, ¿cómo va la salsa, ve? Mira qué bien, he estado tratando de no ser muy caleña en el podcast porque uno quiere contestar. Sacase caleño. Estoy en un matrimonio ahorita en Barranquilla y bailé salsa y yo justamente el pensamiento que tuve fue yo tendría que estar bailando más salsa más a menudo porque son esos lugares donde te sentís muy feliz, donde que sentís la energía de que finalmente no es un ser humano lleno de energía. Eso lo siento en el trabajo, lo siento en yoga y lo siento bailando salsa, entonces voy a ver si retomo esas cosas. Feliz de conversar un poco contigo, de tener ese panorama y ese mundo tan amplio que tienes desde pues, un oficio que me encanta, un lugar al que también unos sueños con los que uno se proyecta quieren llegar allá, quieren llegar a hacer pelis, quieren llegar a hacer obras de teatro, libros. Mil cosas. O sea, que hay un universo también con ganas de seguir y trabajando. Y tú eres una persona que aterriza esos universos, entonces para mí es bien importante que conocerte. Y lo otro es, bueno, ¿qué sueños? Bueno, ¿qué te inspira?
Me gusta mucho la energía de la gente, como sentarme con gente que te cuento, o sea, gente grande. No sé si te ha pasado en el universo en el que ustedes viven, pero a veces siento que la gente es como, no, es que ya tengo 40 y es que ya tengo 40 y es como, pero es que quedan muchos años. Mucho. No sé por qué la gente se está como, no, los memes en Instagram ves que viejo a los 30 y es viejo a los 30, viejo a los 40. Nos quedan tantos años por hacer tantas cosas. Entonces me inspira mucho la gente que sigue haciendo cosas, que se cae, eso es muy clichésudo, pero que se cae, se levanta, que cambia, que estudia nuevas carreras. Tengo una gran amiga brasileña que la menciono en todas mis entrevistas porque además la amo y la adoro, que estudió Derecho a los 60, que además ya tenía 3 o 4 carreras, que tiene un festival de cine brasileño en Canadá. Un sueño mío, definitivamente me gustaría hacer una película. Yo ahí en Love Camera estábamos hablando de películas y ahora que me preguntaba las favoritas, pero pues hay muchas películas que a uno lo mueven. Pero me vi 2 películas este año que me gustaron, que las 2 son dirigidas por mujeres, que son películas bien raras, que fue The Substance, que me la vi la semana pasada, y que la otra es Saltburn, que son películas fuertes, diferentes, y yo no me canso de oír a las directoras, que son además las escritoras de esas películas. Esta serie Fleabag, que ella también hizo un monólogo primero que lo volvió serie. Esas mujeres me inspiran, porque son personas que se arriesgan a contar unas historias salidas de tono, del tono no que correspondería, y que a mí, por lo menos en mi rol de abogada, un poco más, esa parte es la que me gustaría explorar, como lanzarse uno a escribir algo un poco más, de pronto personal, porque además es un lenguaje, el lenguaje audiovisual es el lenguaje que tú elijas, o sea, La Sustancia es una película muy profunda en un lenguaje gore, que puede que te guste, puede que no. El mensaje de la película es un mensaje muy potente, eso me gusta, eso para mí sería un sueño, poder hacer una vaina así, poder escribir y que esa cosa existiera y que alguien dijera, yo entendí lo que Patricia quería decir con esa película, y que se vaya a YouTube a ver qué entrevista di yo sobre esa película. Eso sería para mí un sueño total. Para decirte también, a mí me pasa lo mismo. Apenas estamos empezando. O sea, para mí, empezando. ¿sabes? Yo veo a Clint Eastwood rodando Exacto. esos 94 años y yo digo, ese es Exacto. mi mentor. De hecho, lo llamo como, ahí voy a llegar. Entonces veo a grandes haciendo y estando, y me parece Y que Clint alucinante. Eastwood no está diciendo, no estaba a los 30 años diciendo qué viejito soy, y entonces, y a los 40, es que no sé si les pasa, pero es que la gente está hablando como si se fueran a morir, Sí, sí, sí. como si la vida Ya. se acabara, pero ¿quién se va a retirar? Nadie de nosotros se va a retirar a ningún lado. O sea, hay que seguir haciendo cosas. ¿Y algo para despedirte? No, pues que un súper placer verte, un placer esta charla. Yo tengo muchas ganas de muchas cosas, y que ojalá esto inspire a alguien que vea y que diga que sí, que está chévere tener energía, que está chévere tener ganas. Mira que muchas veces a uno le dicen como que le baje 2, y pues es que la energía y las ganas es lo que te permite a ti seguir haciendo cosas, porque uno siempre podría no hacer nada, pero lo espectacular de la vida es vivirla y explorar y retarse y salir un poquito de la zona de confort, de hacer cosas diferentes que de pronto para las que no eres bueno al comienzo, pero con una motivación de ser cada vez mejor. Entonces, pues, chévere si a alguien le resuena esta conversa y interioriza algo de lo que hayamos hablado para sí mismo. Muchas gracias, Patricia, de No, verdad. a ti. A Felices ustedes. de escucharte, seguir aquí acompañándote en tus procesos, en ese camino, Igualmente. dejar tu registro. Y bueno, viene un 2025 también que está bien chévere con Está súper Iconic. chévere. Iconic. Gracias.